Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y Jungkook. El día de hoy voy a hacer un experimento, es una video reacción, es la primera vez que lo hago, pero la idea es que si todo funciona bien, se ve bien y la edición sale bien, vamos a estar haciendo estas video reacciones a diferentes materiales que luego se publican de BTS, el documental de Jungkook, en fin, muchas cositas que de repente yo me preguntaba ¿cómo hacerlo? Bueno, pues se me ocurrió que esta es una buena manera. El día de hoy vamos a hablar acerca de un video que de hecho se publica en Amazful TV, que habla acerca de la verdadera razón por la que BTS nunca tuvo un escándalo de citas. Y pues vamos a ver este video y hacer algunas opiniones al respecto, así que si les parece bien le voy a poner play. El sonido del video, bueno, va a ser bajito para que cuando yo pueda intervenir ustedes pues escuchen lo que yo estoy diciendo y no se contrapongan los audios. Entonces pues ahora sí que vamos a comenzar y le vamos a poner play. Ahorita está a punto de empezar. 3, 2, 1 y comienza el video. Efectivamente, todo esto es correcto. Eso nos lo preguntamos. Todos han caído. Eventualmente. Aquí dice algo interesante la chica, y es que efectivamente BTS hasta el momento no han tenido un escándalo con algún tipo de relación, ninguno. O sea, se han hecho muchas especulaciones, todos lo sabemos, con algunas personas del medio que conocemos, ¿no? Pudiera ser el caso, no sé, de... Bueno, en fin, ustedes ya saben a quién me refiero. De cierta chica de Blackpink. Pero bueno, nunca se ha comprobado en realidad nada. Y esto es lo interesante, ¿no? Ahora vamos a volverle a poner play. Disculpen, ahí va. Increíble. De acuerdo. Aquí lo que está comentando también es bastante interesante porque es cierto, o sea, ¿cómo es que en casi 12 años no se ha sabido de un solo romance pues con los chicos de BTS? Nada, cero. O sea, eso es como lo muy muy extraño aquí. Y ahorita van a dar una explicación que es bastante interesante respecto al tema. Claro que no. Apoyo. Si estamos de acuerdo en esto, o sea, no importa que, no sé, fueran feos, por decirles algo. Es que es totalmente imposible, pero es tanto, está tan hermético todo lo que rodea a BTS, que yo me imagino que en unos años, que pues espero que la mayoría de nosotras estemos aquí, y alguien saque una biografía como la que tuvimos del libro, y cuenten todavía más detalles de cómo era realmente su día a día, ahí sí vamos a estar, pero impresionadas y lo que sigue.
completamente cierto. Otro punto interesante que comenta aquí es cómo, digamos, la estrategia de BTS ha sido esa, ¿no? Que ellos siempre se muestren hermosos y disponibles. Ahora, respecto a escándalos, digo, ha habido gran cantidad, pero no amorosos. Y ahorita estuve recordando la situación de, pues, Yoongi con esto que pasó el año pasado, que fue tan doloroso y que cómo exigían que Yoongi saliera por eso del grupo. O sea, ustedes se pueden imaginar qué pasaría el día que cualquiera de los 7 confirme que tiene una relación con alguien. No, o sea, va a ser el final del mundo ese día. Estamos de acuerdo en ese punto. Claro. Claro. Sí. Culpable. Ahora, aquí que menciona los ships es interesante. Bueno, yo que sigo, al igual que ustedes, la gran mayoría, quiero pensar, el ship de Jikook, bueno, no sé qué tanto nos afectaría el día que se termine. Muchas como que estamos conscientes de que eso puede pasar, porque pues es, digamos, el tratamiento lógico que en hombres que van a llegar ya a los 30 años y van a empezar a tener otras necesidades, pues que tengan que ver más con una familia, tener bebés y eso. Entonces, cuando se empiecen a romper los ships, híjole, yo creo que va a ser una cosa tremenda. Que sabemos que el ship más fuerte, bueno, para este lado, ¿verdad? Sería obviamente el de el Jikook. Entonces, pues va a ser interesante ver cómo van a ir ocurriendo las cosas y cómo se va a ir armando todo. Pero esto que está mencionando en este video, la verdad es que está muy, muy interesante. Ahorita viendo esta historia de la tatuadora, yo creo que muchas de ustedes van a seguir el juego. No sé, pero se parecía un poco a Jimin. No sé, a lo mejor porque ahorita la vemos así con su pelito rubio y cortito. Pero pues muy interesante esto que están contando, ¿no? De cómo reacciona fuerte el fandom. Y solo son rumores. Imagínense, insisto, el día que algo así se pudiera confirmar. No, 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 no. Muy, muy fuerte, la verdad. Pobre mujer, ¿no? La verdad sí. Sí, ¿de dónde sacan esas cosas? Aquí le vamos a adelantar un poquito. O sea, ni que ver, ¿no? Misteriosamente no me molesta que tuviera una novia. Hay que ser sincera, esa parte no me molestaba, así que la vamos a adelantar un poquito. Al final de cuentas, aquí hablan, por ejemplo, de la tal Seo-Jan, que pues ustedes saben que al final de cuentas sí, pues tiene que pagar mucho dinero por las cosas que ella estuvo diciendo y los rumores que estuvo soltando. Así que es interesante ver cómo trataron el tema y sobre todo porque involucraba a RM,
Anam, y luego pues tenemos la otra situación que acabamos de ver de Jungkook con la tatuadora, que digo, él tiene derecho a tener amigas y amigos, ¿no? Hasta el momento, generalmente cuando vemos salir a Jungkook siempre es con amigos, pero si algún día lo viéramos con una mujer, pues qué les digo, ¿no? O sea, pues ya ni modo, hay que seguir adelante en la vida, pero aunque nosotros lo vemos así, muchas personas no lo ven así en lo absoluto y es muy complicado. Lo que decíamos de esta mujer. Yo también estoy de acuerdo. No. Esto es interesante porque ahorita van a tocar el tema de Dispatch y lo que también hemos hablado respecto a muchas veces salían los rumores de que Dispatch iba a hablar acerca de una pareja que se creía que era del mismo género, es decir, dos hombres o dos mujeres, no lo sabemos, y que esta información nunca salió a la luz, aunque ellos habían amenazado con que se iba a saber y que curiosamente podía involucrar a BTS. Entonces todas las cosas que están diciendo aquí creo que está bastante bien y creo que este canal tiene la particularidad de que sí se ve que investigan mucho respecto a las cosas que dicen, ¿no? Porque es muy delicado el material que están manejando. Entonces, ahora vamos a ver la explicación de por qué Dispatch aparentemente nunca ha dicho nada en contra de BTS. Todo el mundo lo sabemos, ¿cierto? Pobres. Es la pregunta. Extraño. Uh-huh, uh-huh. Interesante. Y esto hablábamos también sobre el caso de Yoongi, por ejemplo, nadie tuvo piedad con Yoongi, o sea, cuando pasó el incidente todo el mundo se le fue encima y mucha gente de hecho estaba muy enfadada con Dispatch por las cosas que luego publican y dicen, pero también luego hacen artículos muy lindos referentes a los chicos de BTS, entonces es como contraria a la información, no sé, todo esto es muy raro. Pero esta idea de que tal vez hubiera algún convenio con Dispatch a cambio de, por ejemplo, esa clase de reportajes que les decía yo, que si Jimin saca un disco y le hacen una sesión de fotografías o cualquiera de los chicos, como que me suena lógico y creo que, aunque claro que se dispararía el internet el día que salga y algún día va a pasar y vamos a ser testigos de eso, el día que alguno de ellos destape que tiene una relación, bueno, ese día va a ser la locura, no importa cuál de los 7 sea, va a ser una completa locura y entonces vamos a poder probar qué tanto va a afectar el que ellos tengan una relación o no, cualquiera de los 7, el primero que se anime y que lo haga, qué valor, pero también hasta cierto punto creo que va a allanar el camino para los demás. Interesante esto que está comentando de Dispatch. Uh-huh. A ver. Completamente real. Mm. Ah, ¿verdad?
fíjense qué interesante, porque ahora que sabemos las casas casi paraísos que tienen cada uno de ellos, alguna vez vi también un como video documental que hablaban del lugar donde vive pues justamente Suga, y cómo es un lugar de veras que tú te le quedas viendo, es una residencia preciosísima. En el caso de pues Jimin y Namjoon, que vivían en la misma igual como complejo residencial, preciosos departamentos carísimos, pero ahora como que tiene más lógica porque Jungkook se hace una casa creo que de 3 pisos o 4 pisos si consideramos los sótanos que tiene, y cómo está él construyendo pues un pequeño universo, ¿no? Para él, para poder vivir su vida con quien él quiere, como él quiera. Entonces es muy interesante cómo de verdad ellos solo nos muestran lo que nos quieren dejar ver y nada más. Interesante, muy interesante. Claro, también puede ser. Pues no, son humanos. No. También eso, ¿cómo le hacen? ¿Y entonces a qué hora? Mm, pues sí, imposibles, yo diría. Interesante, muy muy interesante lo que nos comentan en este video, que creo yo que también es cierto. O sea, el ritmo que ellos trabajan casi que resulta imposible pensar que puedan tener un romance con nadie. O sea, ahí como que cobraría mucho sentido que ellos pudieran pues salir entre ellos mismos, ¿no? Sobre todo, ya saben, hablamos de Jimin y Jungkook, pero sí tendría como que cierta lógica. Entonces, bueno, quisiera que ustedes me comenten viendo este video, y pues con algunas de las cosas que yo también les dejo aquí en comentarios, que ustedes me digan, bueno, ¿qué piensan? ¿Qué creen que es la verdad? Yo pienso, creo y me imagino que es verdad. Siendo hombres jóvenes, tal vez sí se han relacionado con otras personas, han sido realmente de su círculo muy muy íntimo, porque tampoco es que ellos puedan salir con otras celebridades, casi que resulta imposible porque se sabría. Entonces la única opción que queda es que ellos estén casi que todo el tiempo con personas que son muy cercanos a ellos y que tienen cosas en común con ellos. Tendría sentido, por ejemplo, la tatuadora, que no digo que haya sido así, pero tendría cierto sentido. Tendría cierto sentido los estilistas o la misma gente de producción que está cerquita de ellos, porque de otra manera yo lo veo muy complicado. Y también sabemos que todos los seres humanos tenemos necesidades, y la necesidad de ser amado y de amar a alguien es una necesidad muy fuerte en todos los seres humanos, ¿no? Siempre buscamos esta compañía y aceptación de una persona especial. Entonces, bueno, pues interesante el tema que tocaron en este video, y espero que ustedes también me compartan sus comentarios. El día de mañana, ahora sí venimos con cartitas, pero apenas tengo como 2 preguntitas. Entonces, si alguien más quiere mandar preguntas para el tarot de BTS, por favor, es buen momento. Si les gustaría que hiciéramos, digamos, la sección de el tarot de BTS como algo regular en el canal, por favor también déjenmelo en sus comentarios, porque a lo mejor puedo arreglar que, por decir algo, los viernes tengamos sesión de tarot de BTS con las preguntitas que ustedes vayan mandando en la semana. En fin, hay muchas cosas que podemos ir mejorando aquí en el canal. Esta es una sección nueva, entonces también voy a empezar a reaccionar a muchos videos y cositas, como les decía, el documental de Jungkook. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Les recuerdo que mi nombre es Belle Roman y que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video. ¡Mua! Un abrazo gigante a nuestros miembros del canal, que de hecho a ustedes les dedico también con mucho cariño este video. Y pues ya ni les digo a los colaboradores y a los que están suscritos al canal. Ahora sí ya me voy. Suscríbanse. Bye bye.